Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y vaya que tenemos un invitado el día de hoy, pues con quien todo mundo quiere hablar. He visto cualquier cantidad de entrevistas hasta que dije, me voy a armar de valor y que le hablo y que le digo, señor Dante Delgado, ¿por qué no me das una entrevista? Y que me va diciendo que sí, y me da muchísimo gusto porque hoy tenemos el gran honor de que esté con nosotros el líder, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Dante, bienvenido. Gracias, Tere. Es un honor para mí por lo que representa Tere Vale en la lucha de las mujeres, de la reivindicación de tantos derechos y además en la lucha, por un lado, en los medios de comunicación y por otro lado, dando la cara a nombre de la ciudadanía en cargos de elección popular. No, hombre, Dante, de veras que qué placer. Y bueno, aquí todo atípical. Hoy que llegué, me dijeron, ¿cómo va a venir don Dante Delgado? Nosotros le tenemos un gran respeto a Carlos Alarraqui, porque él es un hombre siempre con una gran pasión, con una gran visión, y ha logrado generar desde Internet un medio de comunicación extraordinario. Yo los felicito por lo que han logrado. No, pues hay que felicitar mucho a Carlos y todos aquí ponemos un poquito, pero es un hombre muy valiente, Dante. Claro. ¿Son tiempos de valientes, Dante? De valores y de valor. A ver, Dante, yo quisiera que empezáramos, que me dijeras, ¿se le puede ganar a Morena en el 2024? ¿De veras? Bueno, de acuerdo a cómo están los indicadores, el nivel de aceptación que tiene el presidente en el país, claro que se le puede ganar siempre y cuando se hagan cosas innovadoras y diferentes. Entre otras razones porque tiene muchas fisuras el ejercicio de su gobierno. ¿Cómo cuáles? Pues la inseguridad es un tema sustantivo. El sistema de salud, el abandono en que se encuentran las entidades federativas y los municipios, el conflicto innecesario que tiene con todos los sectores de la sociedad. Y sobre todo esas vulnerabilidades tienen que ser reflejadas con mecanismos diferentes, pero lo que quieren es repetir historias que ya han fracasado. Y es ahí donde está la principal diferencia que tiene Movimiento Ciudadano con los partidos tradicionales. Fíjate que yo he leído a muchos analistas, académicos, que hablan de que indefectiblemente el 2024 implicará un choque entre dos fuerzas, Morena, el oficialismo y la oposición. ¿Tú tienes esa visión de que nada más caben dos en este conflicto, digamos, para ganar? Nosotros siempre hemos sostenido que debe haber una nueva opción que le dé salida a la angustia de millones de mexicanas y mexicanos que quieren que el país camine más deprisa, que no están de acuerdo con quienes ya le fallaron en el pasado a México y quien está, quieras o no reconocerse, fallándole al país, entre otras razones por el sinsentido que ha tenido un ejercicio de la presidencia de la República en el que no ha sido incluyente. El presidente de la República debiera ser un presidente de todos los mexicanos y él tomó la decisión de ser presidente y más que presidente, líder de Morena, una parte de México, una parte importante de México, pero no todo México. A ver, Dante, yo creo que una de las grandes críticas que se le hacen a Movimiento Ciudadano es que quiere ir solo. En fin, tú estás pensando, y tú eres un hombre, bueno, yo creo que eres uno de los políticos con más inteligencia y experiencia que existe en nuestro país. Pero muchos dicen, pues que el proyecto de Movimiento Ciudadano de alguna forma debilitaría a la oposición y haría que Morena tuviera más posibilidades de ganar. ¿Cómo responder a eso, Dante? Bueno, la y verdad, perdón que te lo diga así, pero pues así es. Y así declare la respuesta, debilitados ya están ellos.
y se han debilitado porque se han perdido 23 entidades federativas. Las personas que conocen saben que el sistema político priista, que lamentablemente ha prevalecido, era la forma en que operaba el gobierno, es decir, tenía al PRI como instrumento del poder para mantener el poder. Llegó el PAN y le encantó ese procedimiento. Incluso por eso hubo la ruptura de las formas históricas del PAN. Querían desde la presidencia imponer dirigentes de partido y candidaturas. Y ahora que regresa Andrés Manuel, pues le encanta, pero además se va a un priismo arcaico. Y con esos mecanismos es con los que quieren seguir operando. Incluso la gente, yo la respeto, incluso las críticas acerbas que a veces hacen, también las respeto, porque es gente que de buena fe, con buen ánimo, con buena disposición, quisiera que las cosas sean de manera diferente. Incluso se atreven a sumar las votaciones históricas que se han tenido. Pero lo único que se les olvida es que cuando los resultados del 21 se dieron, fueron con gobiernos empoderados por el PRI, por el PAN, que ya no están en el encargo. Entonces, la diferencia de esas votaciones no son las que se dieron en el 21. Hay que tener referencias, vean cuáles son los resultados para el PRI en Baja California, en Chihuahua, en Aguascalientes, en Quintana Roo. Hay tantas entidades donde se desploma esa preferencia electoral, entre otras razones porque carecen de los instrumentos de poder que hoy se encuentran en manos de Morena y sus gobiernos regionales. Pero en el discurso maniqueo quieren hacer aparecer como que sí es posible desde esas fuerzas combatir electoralmente a Morena, y sobre todo más que Morena, porque es un partido que sirve solo para servirle al presidente. Así es. Sin el presidente de la República, que se ha convertido no nada más en el líder social importante que lo era, sino ha renunciado a ser presidente de la República para en las mañaneras hacer arengas partidistas y mover su atril a la plaza pública o a los estados, y ha olvidado su tiempo para gobernar y bien gobernar. Por eso cuando ves cómo confronta a tantos sectores, es claro que hay una desesperación de muchas personas frente a lo que es, de acuerdo a las encuestas, una enorme simpatía del presidente, porque habla como lo quisiera sentir la sociedad, el pueblo, y él habla en nombre de ese pueblo. Pero no le resuelve los problemas a la sociedad, no le resuelve los problemas al pueblo. Pero es que antes tampoco se los resolvían, y entonces se conforman con que Andrés hable como a ellos les gustaría hablarles, a los que no le han podido hablar. Y por la otra parte, el programa social de apoyos, que una vez más lo digo aquí en tu programa, sí, la reforma al cuarto constitucional para procurar el estado de bienestar, apoyando a los adultos mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, las becas, y para los jóvenes, es un proyecto que se reformó con los votos de los diputados y de los senadores de Movimiento Ciudadano. Así es. Y que ahora es mandato constitucional. Sin embargo, el presidente creó todo un andamiaje para entregar los recursos, siervos de la nación, que cuestan muchísimo dinero al país y que los utiliza como instrumento electoral, y hace que se entreguen a nombre de él como si él fuera el que dispone de 400,000 millones de pesos para entregarlo, y la gente de la sociedad no advierte que esos recursos son del presupuesto nacional y que le corresponde al titular del Poder Ejecutivo hacer entrega de esos programas. Sí, pero para él son clientelas, ¿no? Bueno, precisamente es ahí donde está desvirtuada. Y tienen razón, porque el problema anterior se dio, era un clientelismo. Él dijo que estaba en contra de ese clientelismo, pero lo ha exacerbado porque él mismo
alienta ese tipo de ejercicios malsanos, pero por otra parte está ahí la percepción de la ciudadanía. Y lo que se tiene que hacer, desde luego, es ser disruptivos, imaginar un mecanismo diverso y la verdad la opción para dejar de lado a los partidos tradicionales y también al partido del presidente es Movimiento Ciudadano, con un ejercicio de construcción de un realineamiento de fuerzas de la sociedad que están en todas partes del país y que pueden generar un movimiento verdaderamente transformador. Pero, a ver, Dante, ¿tiene Movimiento Ciudadano, digamos, de aquí a las elecciones del 2024, o tendrá la capacidad pues, para poder competir al tú por tú con una elección de Estado? Porque yo estoy segura de que el 2024, pues Morena y el presidente van a ser capaces de cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa, pues para que no les arrebaten el poder. ¿Cómo enfrentar una situación así de delicada? Fíjate que a mí me da más miedo, no el día de la elección, sino el día después de la elección. Bueno, lo que hemos hecho, en primer lugar, Movimiento Ciudadano presentó la acción de inconstitucionalidad que de un ejercicio que el presidente presentó, que fue intocado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Después él decía que cómo era posible que la Corte recibiera y tomara decisiones cuando se afectaba al Poder Legislativo, pero el Poder Legislativo, con las facultades que tiene de mayoría simple, no le hizo un solo cambio a la iniciativa del presidente. Es decir, lo correcto era decir cómo la Corte no está de acuerdo con una reforma electoral regresiva, que además afectaba los mecanismos de elección que se han aplicado en el país y que hubiera facilitado que hubiera toda esa perversión en el manejo del proceso electoral. ¿Cuál es la ventaja? Que se mantenga el sistema electoral que fue convenido por todas las fuerzas. Inclusive, muchos de los aspectos que limitan los tiempos de campaña y las intervenciones abusivas desde el poder fueron hechos a instancias de ese movimiento. Y ahora que está en el poder es agresivamente violador de la ley. Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo, Tere? Andrés Manuel y Morena violan la ley, anticipan todos los procesos electorales. Así es. Sin embargo, los partidos tradicionales hacen lo mismo, se desesperan. Por eso Andrés está tan cómodo con ellos, porque hacen todo lo que él dice. Perdón que lo señale. Les marca la pauta. Y si el presidente con su partido violan la ley, ellos también hacen lo mismo. La única organización electoral que está cuidando las disposiciones vigentes de la ley es Movimiento Ciudadano. Y el proceso electoral empieza en septiembre. Y el procedimiento para establecer la convocatoria para la elección de candidatos por organización electoral a presidente de la República, a senadoras y senadores de la República, a diputadas y diputados al Congreso de la Unión, tiene que ser entregado en octubre al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Bueno, y eso que nosotros estamos haciendo es respetar la legalidad. No lo ha hecho ni el presidente con Morena y sus aliados, ni los partidos tradicionales desesperados por encontrarse en una verdadera adversidad electoral, porque lo están. Hoy la ministra Otálora es magistrada. Magistrada, sí. Claro, la magistrada Otálora del Tribunal Electoral, pues dice que probablemente todo lo que han hecho tanto Morena como la oposición, pues vaya para atrás, Dante. Bueno, y esto a mí me parece que es en estricto cumplimiento de la ley. Así es. Pero el Estado de Derecho tiene que ser una realidad en el país
Y lo puedo decir, el presidente ha dicho, no me vengan a decir que la ley es la ley. Claro que la ley es la ley, pero la pregunta que se tiene que hacer el auditorio con respecto a una conducción tan importante como la tuya es ¿por qué? Si queremos decir por una parte que vamos a aplicar la ley, hay organizaciones electorales que violan la ley porque Andrés Manuel está violando. Y frente a todos los organismos electorales con derecho a estar en la boleta, la única organización que está respetando lo que establece la ley es Movimiento Ciudadano. Y frente a esa posición que hemos tenido de respeto a la legislación, han venido por parte de, perdón que lo diga, de desesperados, de mujeres y hombres de buena fe, muchos que escriben, otros que hablan, de hacer responsable a Movimiento Ciudadano de no caer en juegos que desde mi punto de vista son pervertidos. Bueno, ¿qué va a pasar si se echa para atrás todo? Que te voy a decir una cosa, yo creo que sería estrictamente apegado a la ley. Si se sanciona a los de Morena y a los del Frente. Si se sanciona a los 6 partidos, 3 que forman Morena y su alianza, y los 3 partidos tradicionales, en términos de la ley, la única candidatura que tendría que existir para el proceso electoral del 24 es la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. ¿Y eso existe, tú crees, no quiero decir que no se cumpla la ley en el país, aunque es lo que sucede, pero ¿tú crees que exista esa posibilidad? No, esa es otra historia. Pero a ver, me gustaría conocer. Pero es otra historia en función de perversiones que se han dado anteriormente y que se están dando ahora. Pero si queremos decir que vamos a cumplir con el Estado de Derecho, si queremos decir que debemos de evitar el abuso de poder y la impunidad, tenemos que ser congruentes. Y en este momento la única fuerza electoral congruente y apegada a la legalidad es Movimiento Ciudadano. Pero eso trae como consecuencia que muchos nos quieran agraviar, que nos quieran incluso provocar para que caigamos en esos desacatos. Entre otras razones porque piensan que esos desacatos, si son para confrontar a los otros, son permisibles. Y a contrario sensu, Andrés Manuel y sus acólitos dicen que hay que violar la ley porque era una ley que no representaba los intereses de la sociedad. Con todo respeto, las normas que nos hemos dado deben ser cumplidas. Y si no nos gustan, pues las cambiamos. Y se pueden cambiar. Y precisamente por ello, Movimiento Ciudadano va a ganar la presidencia de la República el próximo año. Pero ¿cómo, Dante? ¿Cómo se gana la presidencia de la República? Te lo vuelvo a preguntar. Bueno, de entrada, en una elección de Estado, por eso, donde van a hacer todo lo que quieran y más. De entrada, si el Instituto Nacional Electoral y el TRIFE cumplen con sus obligaciones legales, deben de anular todas las candidaturas. Y quedaría con posibilidades de presentar una candidatura Movimiento Ciudadano. Habría una posibilidad, y hay que ver bien los términos, que hubiera alguna candidatura independiente. ¿Y quiénes serían los candidatos de Movimiento Ciudadano? A ver, te digo esto y creo que es muy importante que nos expliques qué está sucediendo con el gobernador de Jalisco, con el señor Alfaro. De pronto, pues se vuelve un rebelde, siendo una persona, pues, salida de Movimiento Ciudadano. Él lo ha dicho también, yo no sería gobernador de Jalisco si no fuera por el apoyo de Movimiento Ciudadano y de Dante Delgado, pero de pronto un día dice, no estoy de acuerdo, yo no voy a ser candidato, yo no considero que se esté haciendo lo adecuado en este proceso porque no hay diálogo. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, por eso, el diálogo en Jalisco y en Nuevo León y en todo Movimiento Ciudadano lo hay. Acabamos de tener la sesión número 25 del Consejo Nacional, ¿sí? Y todos los acuerdos aprobados ahí fueron por unanimidad, todos, incluyendo una comisión que se estableció para tener un diálogo con todas las fuerzas representativas. Ahí se acordó dialogar, establecer una mesa
con el gobernador de Jalisco, con el gobernador de Nuevo León, con los presidentes municipales de nuestras 3 capitales, el de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, el de Guadalajara, Pablo Lemus, la presidenta municipal de Campeche, Vivi Ravelo, los coordinadores parlamentarios, Clemente Castañeda en el Senado, Jorge Álvarez Maínez en la Cámara de Diputados y además, a nombre de Movimiento Ciudadano, de manera directa, la presidenta del Consejo Nacional, la senadora Verónica Delgadillo y su servidor. Entonces, con eso vamos a estar hablando de todos los temas que se quieran, pero es muy importante que el diálogo sea para jalarnos a que se violen las disposiciones legales, pues es inadmisible. Y por otra parte, que haya puntos de vista encontrados, pues, es parte de un ejercicio democrático. Y además que haya disposición a que se escuche a todos, también es parte de un ejercicio democrático. Y Movimiento Ciudadano ha dado siempre muestras de que sus diferendos los resuelve internamente. Oye, Dante, ¿tú considerarías que la irrupción tan llamativa, digamos, en lo mediático de Xóchitl Gálvez, de alguna manera intervino en esto que dijo Alfaro, en lo que dijo también Clemente Castañeda, en el sentido de que, bueno, es que si es Xóchitl, ¿cómo ves la llegada de Xóchitl? ¿Cambia, digamos, la posibilidad de un diálogo, de un acuerdo o no? ¿Cómo lo ves? No lo digo ahora, lo dije desde el principio. Para ubicar en contexto correcto, Morena con sus corcholatas, no me gusta ese término, pero lo usó el presidente. Lo usó el presidente. Sí. Y lo que ha hecho la Alianza Va por México es en la ilegalidad. Ahora bien, el procedimiento ya lo marcaron. Hay varias precandidaturas, se están registrando. No se ha agotado un procedimiento interno. Es claro que hay muchos grupos de interés desesperados que quieren encontrar una figura y están en su derecho. Sin embargo, y toda la sociedad lo debe de saber, los expertos en comunicación política, saben que una candidatura no se construye como un cohete que sale y se desprende. Entonces, yo respeto la decisión de los medios de comunicación, de los grupos de interés que están patrocinando del otro lado, pero no opinamos de eso. Entonces, es muy difícil que hablemos de una, entre comillas, posible candidatura cuando esta ni siquiera se ha concretado y que el debate, perdón que lo diga, sí, que contribuya a aturdir a toda la sociedad, de imaginar que están actuando conforme a la ley, que no lo están haciendo, y de imaginar que ya hay una candidatura que todavía no se da, y además en el que se le debe tener consideración a personalidades que han entregado su vida profesionalmente al desempeño de sus funciones. Yo tengo buena relación con Xóchitl y además ella lo sabe, como la tengo espléndida con mi amiga Beatriz Paredes, como la tengo muy cordial con Santiago Krill y con Miguel Ángel Mancera y otros personajes que tomaron la decisión de inscribirse en ese ejercicio. Pero yo llamo a la reflexión y a la prudencia. Lo primero que hay que hacer es que ese ejercicio, que desde mi punto de vista y lo que está diciendo la magistrada Otalora está al margen de la ley, pero que lo agoten y que dejen a Movimiento Ciudadano que, apegado a la legalidad, cumpla con lo que le corresponde. Pero ¿sabes qué pasa, Dante? Entonces el problema es que la desesperación sí hace que nosotros tengamos que pronunciarnos por actos impropios y yo soy de la opinión que no tenemos que hacerlo así. Eso no quiere decir de ninguna manera que no haya análisis y valoraciones políticas. Por fortuna, en Movimiento Ciudadano hay personalidades que pueden desempeñar un ejercicio relevante, incluso para desempeñar la presidencia de la República. Yo respeto la decisión del ingeniero Enrique Alfaro de haberse apartado de la posibilidad de ser el candidato nuestro a la presidencia de la República y tenemos que respetar esa decisión. Pero por otra parte, tenemos cuadros, lo que hace falta para el país
son ejercicios disruptivos y abrir los espacios a las nuevas generaciones. Y nosotros vamos a construir el ejercicio que, aunque algunos no lo crean ahora y otros no lo adviertan en este momento, habrá de ganar la presidencia de la República si hacemos lo correcto. Y lo correcto va a implicar realinear fuerzas de la sociedad. Pero apostarle, y lo digo de verdad, sí, una vez más, a ejercicios que la sociedad ya le ha dicho una y otra vez que no es por ahí. Y por otra, imaginar que se pueden construir de la noche a la mañana candidaturas, pues desde mi punto de vista es un despropósito. Es que sabes que falta mucho tiempo. Creo que no estamos los ciudadanos alerta de que realmente falta un año, 10 meses. Faltan 10 meses, sí. Pero hay países, y es muy importante que la ciudadanía que escucha este importante programa y Atypical en su conjunto advierta que hay países en donde los procesos electorales se generan en un máximo de 3 meses. Hay países donde son en 2 meses. Y el problema aquí en México es que en lugar de resolver los problemas de la sociedad, se habla de la política. El presidente, en lugar de resolver el problema de inseguridad, habla de política. El presidente, en lugar de resolver el problema del desabasto, habla de política. El presidente, en lugar de advertir los desvaríos en Dos Bocas, que se inundan frecuentemente y que va a ser un gran dolor de cabeza para el expresidente López Obrador, habla de política. Es decir, tenemos que darle su lugar y su dimensión a lo que significan las necesidades y la capacidad de articulación de un proyecto en donde la federación, los estados y municipios den salida a las demandas de la ciudadanía. El presidente de la República está en contra de lo que piensa Movimiento Ciudadano porque él desecha la iniciativa de la gente, está en contra de las organizaciones de la sociedad civil, las defenestra, las ofende. Y en Movimiento Ciudadano estamos por una nueva cultura cívica, por una nueva cultura de la participación ciudadana. Nosotros sí creemos en lo que significa la comunicación de ustedes con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque abren los espacios, aquí hay un gran diálogo, el debate nacional debe ser alentado por el presidente de la República y aquí lo restringe. Andrés Manuel no ha dialogado con ninguno de los sectores importantes de la sociedad y los ha lastimado. Frente a eso, tenemos que presentarle a la sociedad una propuesta, un proyecto que le dé soporte y la única organización en este momento, Tere, que está realizando una consulta con los ciudadanos a través de seminarios para la construcción de la agenda ciudadana para la elaboración de la plataforma y programa de gobierno 2430 es Movimiento Ciudadano. Acabo de estar antier en Tijuana, donde tuvimos el 12º seminario. Versó sobre soberanía y globalización y con la aportación en su conjunto de más de 100 destacadas personalidades en la academia, en la investigación, en la experiencia de la administración, hemos logrado integrar puntos de vista que van a ser recogidos por Movimiento Ciudadano y llevados a una más amplia consulta a través del Movimiento Escucha, que habrá de coordinar el diputado Álvarez Maínez y que nos va a permitir llegar a las universidades, a las diferentes regiones del país, dialogando con todos los sectores, dándole énfasis a la participación de jóvenes y mujeres, destacando lo que significa la cultura y la recreación y el sano esparcimiento, porque tenemos que estar cerca de la gente y escuchar sus puntos de vista. Yo invito al auditorio a que advierta que somos la única organización que está haciendo ello. Por el otro lado, no dejan de hablar de la política en los mismos términos que el presidente. Pero yo creo que tú eres muy generoso cuando dices que el presidente en la mañanera habla de política. El presidente habla de asuntos estrictamente que tienen que ver con su narcisismo. Es un hombre que no ve más allá de él mismo y de sus propios intereses. Bueno, está fuera de duda. Perdón. Tiene razón porque está fuera de duda sus contradicciones. Por un lado dice
que le gusta la austeridad, pero en la revocación de mandato nada más el INE gastó 3,000 millones de pesos, más lo que ellos gastaron en su movilización. Dice que es un gobierno austero, pero tiene sus informes donde hace grandes movilizaciones. Dice que es un gobierno austero, pero le encanta que esté llena la Plaza de la Constitución, eso cuesta muchos millones de pesos. Es decir, sus constantes contradicciones son las que Movimiento Ciudadano es quien las señala. Y por el otro lado, si ustedes ven el recorrido de sus corcholatas, son en auténticos actos de proselitismo político. Y con un gasto enorme que es de dinero público. Pero ¿por qué las fuerzas tradicionales, ya rebasadas incluso por el triunfo electoral de Andrés, siguen haciendo lo mismo? Es decir, para mí es absurdo, ilógico, inexplicable que por su, entre comillas, desesperación, también tengan los mismos desvaríos que el presidente. Dante, ¿me permites que vayamos con Vero, que ya está lista por ahí con muchas preguntas del público? Sí. Sí, aquí vino el licenciado Dante Delgado a contestarlo todo. Exacto. Así dice el anuncio. Dice, Dante Delgado contesta todo. Entonces, a ver, Vero. Pues vaya que hay preguntas y comentarios de la gente, entonces vamos a ver. Vamos a leer el de María Teresa Lozanaya. Yo nada más quiero que responda por la campaña con el PRI ni a la esquina que le hizo el juego a Morena a una semana de la elección del Estado de México. Dijeron que no se iban a meter. Dante. Sí, con el PRI ni a la esquina, y menos con el PRI de Alito estábamos refiriéndonos, porque lo he dicho antes y lo repetimos ahora. Tengo en lo personal más amigos en el PRI que el propio Alito, porque él se ha peleado con todos. Incluso por eso hablamos de un realineamiento de fuerzas. Y en el caso de esa campaña fue para la Ciudad de México, no para el Estado de México. Ahí ni siquiera teníamos tiempos de campaña. Grace GT, señor Dante, ¿por qué no apoyar a la candidata con más posibilidades de ganar que Xóchitl Gálvez? Ya expliqué, ella ni siquiera es candidata. Yo respeto el punto de vista y el entusiasmo de esta persona, pero pues no hay candidaturas. Ok. A ver, Josefina Espinosa nos comenta, el señor Dante, es mejor unir para no tener un país en estas condiciones. MC no gana y aunque Brad se enoje y usted lo haga candidato, serían ustedes peor que Obrador. MC no tiene peso para ganar. Pues que no se preocupe, respeto su punto de vista. Oye, pero aquí hay una cosa, Vero, muchas gracias, interesante. Sí. Muchas personas hablan, Dante, de la posibilidad de que Marcelo Ebrard o quizá Ricardo Monreal pudieran dejar las filas de Morena y cabría la posibilidad de que pudieran estar en Movimiento Ciudadano. Es lo que un mensajito nos acaba de preguntar. Andrés Manuel sabe que el ingeniero Cárdenas es nuestro amigo, lo era Porfirio Muñoz Ledo, un hombre a quien hay que rendirle reconocimiento por su congruencia, por su lucha, por lo que le dio incluso al propio Andrés Manuel, con el trato lastimoso que en los últimos tiempos se recibió y que le generaron tanto sentimiento. Y también sabe que conocemos a Marcelo y además con Ricardo pues me tocó como coordinador del grupo parlamentario, pues él era el presidente de la Junta de Coordinación Política. Esa relación ahí está, pero nosotros estamos construyendo el proyecto de Movimiento Ciudadano y ellos están participando en otro proyecto. A ver, Dante, ¿y quiénes serían? Muchos ataques son, y te digo, yo los viví en carne propia en el 21, cuando fui candidata a la alcaldía aquí Miguel Hidalgo, pero muchos lo que dicen es que Movimiento Ciudadano todavía es muy pequeño y lo único que está haciendo, vuelvo a insistir, es dividir el voto. La pregunta es, ¿quiénes serían esos candidatos en los que tú estás pensando que podrían dar la batalla, digamos? Bueno, no lo estamos pensando nosotros. Tendrán que construirse. Sí. Y las candidaturas se construyen. Precisamente por eso resulta muy simpático ver que del otro lado el que quería se inscribía. La convocatoria que nosotros habremos de lanzar
a fines de septiembre en la Coordinadora Ciudadana Nacional, que tiene esas facultades, y la sesión ya ha sido convocada para el 29 de septiembre, establecerá reglas de cómo podrán participar las candidaturas. Pero va a haber cosas así como los 150,000. Quiero recordar que Movimiento Ciudadano es la única organización que tiene las candidaturas ciudadanas, es decir, sin afiliación y sin militancia. Y esto se va a reflejar no nada más en las elecciones federales, sino en las elecciones regionales. Y estamos trabajando en todo el país para que eso sea una realidad. Te auguro que lo vamos a tener. Y por otra parte, hay el ánimo de la victoria. Esa es la diferencia de Movimiento Ciudadano con quienes tienen el ánimo de la derrota. Pero a ver, Dante, yo te he escuchado en entrevistas hablar, por ejemplo, de Luis Donaldo Colosio, te oí hablar de Álvarez Maínez, te oí hablar de algo que me dio mucho gusto, de Patricia Mercado, sí. Porque a lo mejor esto se vuelve, Dante, una elección el 2024 entre 3 mujeres. No necesariamente estoy pensando que ya está definitivamente Xóchitl encaminada a esto. Podría ser Beatriz Paredes, qué sé yo, pero me dio gusto lo de Patricia Mercado. Sí. Cuéntanos un poco de esto que tú ves, ¿no? Patricia Samuel. Mercado, Patricia Mercado es una mujer extraordinaria. Creo que ella tiene características muy relevantes. Pues recuerden que fue candidata presidencial y que precisamente por la forma de ser de Andrés no hizo un acuerdo con ella, y si no hubiera sido presidente en el 2006. Su arrogancia impidió que hubiera un acuerdo, y por eso cada vez que puede, sí, claro, lastima la honorabilidad, o pretende lastimar la honorabilidad de una mujer extraordinaria por sus luchas a favor de los derechos de las mujeres, por los derechos de la igualdad sustantiva. Que tiene una historia de defender de mujeres. Defiende derechos, pero también laborales, es decir, de mujeres y de hombres, vacaciones dignas, etcétera. Ella se pronunció después de la expresión que yo tuve, que fue una expresión a título personal y a bocajarro que me hicieron. Sí. Y dijo, no, a mí me gustaría continuar en el ejercicio del poder legislativo. Eso se tendrá que ver en su momento, pero hay que respetar las decisiones. Claro. Yo sí creo que es una mujer que tiene características excepcionales para ser mejor candidata que cualquier candidata. Porque es una gran senadora. No, una extraordinaria extraordinaria senadora. Historia de defensa de derechos tema reales. De y además es muy reconocida. Entre otras razones, por eso hemos tenido el surgimiento de Movimiento Ciudadano, porque personalidades como ella, que se han venido sumando a este proyecto, permiten un realineamiento de fuerzas. En todos los lugares del país a donde voy, siempre me recuerdan a Patricia Mercado. Oiga, felicítela, dígale que estamos de acuerdo, las iniciativas que ha presentado, que no nos olvide, y le traigo nombres y se los presento. Por eso no fue una ocurrencia dar esos nombres. No, pues lo sé. ¿Por qué? Porque es producto de una lucha de vida y hay que respetar a las personas. Y Luis Donaldo Colosio, porque ahí la crítica que le hacen es carismático, es un hombre encantador, pero está muy pollito, dicen, está muy jovencito. Bueno, lo que es una gente joven, pero preparada, tiene muchos principios y valores. Y yo he hablado con él, pero hemos quedado en que la decisión que él tome debe ser respetada por todos. Le he dicho que tendrá siempre mi solidaridad personal. Y afortunadamente las encuestas lo ubican muy bien. De entrada, muchos quieren decir que no somos nada, pero cuando están las encuestas en tercios, pues prácticamente la disputa se da entre Movimiento Ciudadano y Morena, con él. Eso no quiere decir que no se dé con otros personajes de Movimiento Ciudadano. Va a ser muy interesante el proceso electoral, porque corremos la posibilidad, ya lo decía antes, de llevar candidatura única, y si otros desesperados quisieran, podrían formar una candidatura independiente, pero si se aplica la ley, ni Morena y sus aliados pueden tener candidatos, ni los partidos tradicionales de Va por México podrían tener candidatos.
los únicos que van a cumplir con la legalidad son las candidaturas en base a la convocatoria en tiempo y forma de Movimiento Ciudadano. Samuel García. Pues es un extraordinario gobernador, está muy bien evaluado, es un hombre de visión de futuro y de grandeza, es de quienes está contra la vieja política y además pues ha logrado la inversión más importante para el país con la instalación de Tesla. Es una gente que en todo quiere innovar, trae una infraestructura para el desarrollo en materia de carretera, en materia de movilidad, en materia social. Igual que nuestro amigo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en Nuevo León se está al programa al 100% en el respaldo a las personas con cáncer. Son los dos estados que van a la vanguardia en de temas los medicamentos, que es un problema que es nunca pudo este hombre. un problema Andrés muy Manuel. sensible de la sociedad. Así es. De la escuela de tiempo completo están avanzando. Es decir, hay una verdadera ejercicio de gobierno ágil, imaginativo, transparente y con visión de futuro. A ver, Vero, pues si quieres más, porque luego me van a regañar, Dante, y van a decir, no, es que Tere, como es su amiga. Entonces, A ver, eso sí. Eso sí. Eso sí. Entonces le filtró las preguntas. No. Además, Está tú todo. sabes que no es cierto y yo también sé que no es, Dice- porque las preguntas tienen que ser frescas Pues sí. para que las respuestas sean auténticas. No, y para que la gente escuche, Así es. en fin, bien. Claro. A ver, Verito. Bueno, a ver, mientras el programa Lourdes Alfaro adquirió una membresía atípica, muchísimas Eso, gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Gles Anaya TV, usted dijo que quería ser candidato presidencial. ¿Puede abundar en eso? ¿Se va a destapar? Ándale, no. esa sí era mi pregunta final. No, pero ya la ganaron. No, yo lo que dije, que el ejercicio tiene que ir en una dirección, pero que si por alguna razón nos encontramos sin candidato, la única limitante que le doy es que soy de los que cree que hay que darle una oportunidad a las nuevas generaciones. Pero somos unos jóvenes, Dante, tú y yo. Pero la verdad y sin presunción, estoy preparado para hacerlo. Pero no estoy buscando serlo porque vamos a alentar el proyecto de las nuevas generaciones. Pero estoy preparado para hacerlo. ¿Y te gustaría? La verdad, por las condiciones que se dan en este país, no sería la persona que en este momento tendría las condiciones para ganar por todo lo que se está viendo. Tiene que ser un ejercicio más disruptivo y no podrías construir una candidatura de una persona que representa parte del pasado frente a las posibilidades de construir un ejercicio disruptivo y de futuro. Oye, Dante. Pero de que estoy preparado para el cargo, pero perdón bueno. la vanidad, sí, y mucho mejor. Diplomático, abogado, No, pero además legislador, tengo etcétera. capacidad para resolver el problema de la seguridad pública. Y además la determinación, el carácter y el valor para hacerlo. Porque el uso legítimo de la fuerza lo tiene el Estado, pero hay que usarlo. Y hay que usarlo para garantizar el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio de las personas. No es posible que en este momento uno de los graves problemas del país y de las tragedias del país sea la inseguridad. Fíjate y que todo hoy- lo que implica el que haya abandono de áreas y de regiones del país en la delincuencia organizada por parte de gobiernos incompetentes, desatentos, cobardes. Hoy se dio a Hablar con la conocer, verdad. Dante, en primer lugar está Fresnillo, con la percepción más alta, 95%, si no recuerdo mal, se percibe que es una ciudad muy insegura, los habitantes así lo viven. En segundo lugar está Zacatecas y en tercer lugar está Ciudad Obregón. Y bueno, Ahí nos mataron a nuestro candidato. claro, lo recuerdo. Abel. Entonces es una situación que es muy urgente atender, ¿no? Bueno, yo creo que es el problema esencial y regresando al tema, vamos a buscar el impulso para una nueva Pero yo te generación. estaba Pero en diciendo- caso de que nadie quisiera, pues claro que
Movimiento Ciudadano no se va a quedar sin candidatura. Es lo que te estaba yo Sí. diciendo, que Dante Delgado y yo nacimos el mismo año. Así es. Yo soy igual que tantito- Colosio, Sí, igual que Pedro Joaquín. sí, pura igual que gente. muchos. La mitad del siglo. Exacto. Nomás que les quiero decir que yo soy más grande que Dante. Ya sé que no se nota, pero yo soy más grande que Dante. Te ves muchos Porque yo años menor que yo. Hazme la buena. Yo nací en julio y Dante Delgado nació en diciembre. Así es. Entonces yo soy 6 meses más grande que... Pero no le digamos a nadie, ¿no? No, yo no, voy está a muy decir bien. que soy más chica que tú, ¿sale? Así es. A Porque ver, lo Vero. eres, porque lo eres. A ver, Vero. A ver, tenemos otra pregunta de González J. Muchos en el Frente PAN, PRI, PRD siguen diciendo que quieren que MC se les una. ¿De qué depende? Por favor, sea claro, no le dé vueltas. Pues depende de que ellos sigan unidos y nosotros tengamos que construir un proyecto a favor del México del mañana con las nuevas generaciones. Dante, Movimiento Ciudadano es un proyecto para 2030. ¿En eso estás pensando? No, es un ¿Están proyecto para el pensando? 2024 y están dadas las condiciones. Lo que sucede es que cuesta mucho trabajo, en términos reales, ser disruptivo e imaginar que no se trata de rescatar y revivir proyectos desfondados, sino de impulsar los proyectos innovadores y nuevos. Y muchos le quieren apostar a revivir el pasado, en lugar de construir proyectos vigorosos y nuevos. Ahí es donde la viabilidad de ese proyecto, desde mi punto de vista, no se da y además las encuestas lo ratifican. Se habla mucho, Dante, de que tú tienes una serie de datos duros, grupos de enfoque, encuestas cuantitativas, otro tipo de herramientas, digamos, de investigación de mercado. Así es. ¿Cuándo los vas a dar a conocer? Porque todos te han insistido mucho en que quisiéramos los periodistas Sí. conocer eso. Bueno, lo que sucede lamentablemente es que de las encuestas las han convertido en instrumentos electorales y las hacen a modo. Ujú. E incluso hay quienes quieren lastimar el proyecto, diciéndonos que no somos nada. Por eso les digo a los que piensan que no somos nada, ¿para qué se preocupan y para qué nos están presionando? Y además dedicando tantos espacios y caricaturas y agravios. Pero por otra parte, y esto sí hay que subrayarlo, no pueden tomarse decisiones viscerales, ni con el víscera hepática, ni con la víscera sensible del corazón. Tiene que haber racionalidad. Y nosotros siempre hemos ido tomando nuestras decisiones en base a información. Obviamente, la información no lo es todo porque es la fotografía del momento, pero hay que ir construyendo ejercicios. Hemos hecho una encuesta en 13 estados con 1,200 reactivos. A ver, está muy interesante. Hemos hecho una encuesta nacional y además realizamos 57 grupos de enfoque en 19 entidades federativas. Por eso tenemos la información cuantitativa y cualitativa en donde se ven todas las fisuras que tiene este gobierno. Pero también se advierte claramente el nivel de aceptación del presidente de la República. Por eso, desde mi punto de vista, el primer error de los tradicionales es que todo lo hacen en torno al presidente. Y Movimiento Ciudadano lo quiere hacer frente a los problemas sensibles de la sociedad. Y ahí va a ser un gran contraste de campaña. Si ellos insisten en lo mismo, van a tener los mismos resultados. Tenemos que ver, las vulnerabilidades se dan también en un mal gobierno, un gobierno deficiente, incompetente, gobiernos regionales incompetentes, tanto a nivel de gobernadores como de alcaldes, y esas fisuras deben ser aprovechadas para construir los ejercicios de éxito electoral que la sociedad está esperando, pero hay que darle esa oportunidad. Y nosotros estamos alentando el realineamiento de fuerzas de la sociedad en todo el país. Lo dije hace rato y lo quiero repetir, somos la única organización que está en un trabajo permanente. Hay otros que solamente creen que la política se hace declarando. Es más, algunos dicen, ya declaré, pues ya está hecho el día. Entre otros el presidente. Pero lo mismo hacen las fuerzas tradicionales. Hay que trabajar abajo. Yo invito a quienes tienen acceso a Atypical y al programa Lágrimas y Risas
No, lágrimas y risas no. Valle de lágrimas. Valle de lágrimas. Pero me gustó lo de no, lágrimas. acordarnos de Yolanda Vargas del Che. Exacto, un genio, ¿eh? Bueno, sí, pero regresando al tema, de todos los que tienen esas preocupaciones, porque necesitamos darle sentido y rumbo a la información, y eso está en las redes sociales, que vean que Movimiento Ciudadano es la organización con jóvenes, con mujeres, en nuestras regiones del país que más estamos trabajando. De verdad, véanlo. Los invito para que se den cuenta por qué la nueva opción electoral del país es Movimiento Ciudadano. Oye, Dante, tú que has sido legislador y que conoces de dentro pues, cómo se cocinan las leyes, dicen que no hay que ver cómo se cocinan las leyes, que nada más hay que verlas porque el procedimiento es complicado y a veces feo. El plan B, el verdadero plan B, no sería que Morena no logre la mayoría ni simple, o sea, no solo la calificada, ni siquiera la simple, porque a mí eso me da terror. Vamos a poner este escenario. Gana un o una candidata a la presidencia, pero Morena se lleva la mayoría simple o peor, la mayoría calificada. El escenario es también horrible. Bueno, es parte de la inconsistencia que tienen las fuerzas tradicionales. Uh-huh. Y me lo han dicho en algunas reuniones que he tenido incluso con empresarios. No, aunque no se gane, pero que el Congreso, le digo, no. El propósito es ganar, porque si no ganas, no tienes respaldo para el Congreso. Eso es muy importante que lo reciba la gente. Por eso nosotros sí le estamos apostando a construir un proyecto para ganar y para tener las fuerzas electorales representativas convertidas en senadores y diputados para que no se cometan atrocidades como las que ahora mismo hemos frenado desde el Senado de la República con un proyecto, perdón la presunción, pero fue iniciativa del de La Voz, de crear el bloque de contención, que no de oposición, porque con las fuerzas tradicionales creamos un bloque de contención. ¿En qué consiste este? Este bloque, el número de senadores que tenía Movimiento Ciudadano, si hubiera dispuesto jalar con el gobierno en sus iniciativas regresivas, se hubieran convertido en norma constitucional. Pero lo grave no era nada más eso, sino que a la oposición le hubieran faltado nuestros votos para poder presentar acciones de inconstitucionalidad. Pero Alito sí jaló con Morena. Por eso lo digo muy claramente, la única organización electoral consistente en grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores ha sido y es Movimiento Ciudadano. Alito sí jaló con Morena. Yo me acuerdo de ese abrazo apretado que le dio a Dan Augusto en la Cámara de Diputados a Alito y que selló, pues para mí, un problema muy serio como es la militarización del país, que luego Alito dijo que no era militarización, en fin. Por eso yo señalé oportunamente que en el caso de Coahuila, y lo expliqué, sí, el presidente permitió que ganara, al no presentar candidaturas facilitó el triunfo. Por cierto, es un buen joven gobernante, al que le deseamos éxito por el bien de la salud de la República. Pero, perdón, ¿para qué hablamos de Alito? Tiene problemas internos y yo digo que es el sepulturero del PRI. Pues desgraciadamente. ¿Y qué pasa con los senadores que salieron, con los que tú tenías, pues me imagino, un trato cotidiano? Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayor, en fin. Son nuestros amigos, los respetamos. Creo, eso es importante que lo registre la ciudadanía. Debemos estar respetuosos de su individualidad. No creo que sea el momento oportuno en medio de toda esa crisis que se dio. Por cierto, ahí sí, a los que dudan, esa crisis la generó la dirigencia del PRI en medio de la campaña electoral del Estado de México, y todo tiene consecuencias. Pero hemos pensado que hay que esperar, pero el diálogo siempre lo hemos tenido con todas las fuerzas, y precisamente el próximo mes, al final del mes, se tienen reuniones preparatorias de cada grupo parlamentario,
y desde luego que tendremos que dialogar con todas nuestras compañeras y compañeros y desde luego con quienes han sido nuestros amigos a lo largo de estos años en el Senado. Dante, ya se nos va a acabar el tiempo. Quiero que por favor nos cuentes qué sigue ahorita en el proceso de definición de un candidato o candidata de MC a la presidencia. ¿Qué sigue de aquí a octubre o a septiembre? Bueno, en primer lugar, el respeto irrestricto del movimiento ciudadano a la legalidad. Que sepa el auditorio que en términos de la ley, el Consejo General del INE en la primera semana de septiembre tiene la obligación de iniciar el proceso electoral 2023-2024. Que el siguiente paso es que las organizaciones electorales le entreguen los procedimientos para la nominación de las candidaturas presidenciales al Senado y a la Cámara de Diputados, señalando tiempos y formas y procedimientos y adicionalmente iniciar las precampañas que van a permitir tener la candidatura presidencial y a senadoras y senadores en los tiempos que establece la propia ley. El día del 1 al 15 de enero se tiene que entregar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la plataforma y el programa de gobierno de Movimiento Ciudadano, que es para llevar adelante prácticas de buen gobierno. Todo esto nos va a permitir en el Consejo Nacional del 5 de diciembre ya tener ahí la presencia de quien será nuestra candidata o candidato a la presidencia de la República. Eso, mira, de acuerdo a lo que yo entiendo, el Frente va a presentar a su candidato o candidata el 3 de septiembre. Imagínate, antes de que inicie el proceso electoral. Por eso te decía hace un momento al auditorio que es muy probable que si actúa bien el INE y bien el TRIFE, se queden sin candidatos ni Morena ni Va por México. Ese sería otro escenario que, híjole, yo te quiero comprometer. Si eso sucede, Dante, me tienes que dar una entrevista, por favor. Bueno, claro, y además siempre estaré abierto. De cualquier modo también. Claro. Pero espérame, entonces el 3 sería el candidato del Frente. Y creo que el 5 o el 6, ya no recuerdo exacto la fecha, Morena estaría destapando a su corcholata. ¿Cuándo se conocería el nombre del candidato o la candidata de MC? Después de que esté el registro por parte del INE, exactamente va a ser en los primeros días de octubre. En los primeros días de octubre. Sí, tendrá que abrirse el periodo de inscripción y ya la pre-campaña que establece la ley debe ser en noviembre, a partir de noviembre, ya está el registro. Dante, pues ojalá regreses pronto. Será un gran gusto. Nos da mucho gusto que estés aquí. Se quedan muchas preguntas, pero vamos a hacer esto. ¿Cómo ven que Vero me haga el favor de pasarme las preguntas y yo se las envío al senador para que ustedes estén seguros de que va a conocer de viva voz lo que ustedes opinan? ¿Sale, Vero? Perfecto, aquí ya guardadas todas. Me parece muy bien. Es un honor, Tere, la oportunidad y desde luego no tan solo voy a recibir las preguntas, sino te ofrezco darles respuesta. Breve, como les gusta a ustedes y como lo exigen los medios de comunicación. Gracias por esta Senador oportunidad. Dante Delgado, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y ya rebautizaste el programa. Ahora se vayan No, por lágrimas favor. y risas. No. Lo que no tengo amor por culpa de Carlos Alarraqui, que es tan necio. Pero lágrimas y risas sí tenemos un chorro aquí, pero hoy tuvimos un gran gusto de recibirte. Gracias. Muchas gracias, Dante. Es un honor, Tere. Muchas gracias. En otra emisión de Valle de Lágrimas. Ay, Dios mío.